Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Gestión de conflictos con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los temas discutidos dentro de la sentencia T344 del 2020 de la Corte Constitucional, donde se realizó la revisión de fallos de tutela que cuestionan las decisiones tomadas por jueces civiles municipales y de ejecución de la ciudad de Cali y Bogotá, en el que se presentaron actas de conciliación suscritas por mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de excompañeros permanentes, las cuales tenían por objeto disolver y liquidar la sociedad patrimonial de hecho surgida entre los mismos. La Corte Constitucional seleccionó y acumuló dos expedientes donde el resultado fue adverso a los intereses de personas vulnerables con base en el criterio subjetivo de urgencia de proteger el derecho fundamental a vivir libre de violencia de género institucional y la necesidad de materializar un enfoque diferencial. De igual forma, se presenta la decisión a través de la cual la Corte Constitucional, siguiendo los lineamientos de la Real Academia de la Lengua Española en materia de lenguaje inclusivo, en el texto de dicha sentencia estableció que se prescindiría de la mención de género por considerarla innecesaria, generando con ello diversas opiniones. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Marta Isabel García Serrano, doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho de Familia, Penal y Derecho Procesal Penal, internacional e internacional humanitario. Es formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y representante de dicha corporación ante el Comité Seccional de Género de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Marta Isabel García, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctora Mónica. Saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, e igualmente a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como ya lo dijo la presentadora de la misma, el tema a tratar es la gestión de conflictos civiles con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar. Como podrán ustedes observar, les traigo una ayuda audiovisual que recoge o resume lo contenido en la sentencia T344 de 2020, en la que actúa como magistrado ponente el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, y que plasma todo lo que vamos a transmitirles durante esta hora de la videoconferencia. Como podrán ustedes observar, la Corte Constitucional, como ya dijo la presentadora, revisó y seleccionó y revisó fallos de tutela donde se cuestionaban decisiones judiciales tomadas en procesos ejecutivos y en las que se presentaron como título báculo de la ejecución actas de conciliación
Decimos que la Corte Constitucional, al revisar fallos de tutela donde se cuestionaban decisiones tomadas por jueces civiles municipales y de ejecución de las ciudades de Cali y Bogotá, en donde se presentaron como título o base de ejecución, en un caso un acta de conciliación y en otro una letra de cambio, en ambos casos suscritos por mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus excompañeros permanentes y que tenían por objeto disolver y liquidar la sociedad patrimonial de hecho surgida entre los mismos. Seleccionó y acumuló estos dos expedientes en los que los resultados fueron adversos a los intereses de las personas vulnerables, en este caso mujeres. Con base, como ya dijo también la doctora Molínica al iniciar, esto fue con base en el criterio subjetivo de urgencia de proteger el derecho fundamental a vivir libre de violencia de género institucional y a la necesidad de materializar un enfoque diferencial, porque se está cuestionando la falta de aplicación de este enfoque en las decisiones judiciales adoptadas por la jurisdicción ordinaria civil. Siguiendo también lo dicho por la Corte en esta sentencia, se dijo que según la Real Academia Española, sus lineamientos en materia de lenguaje inclusivo, ellos en esta sentencia por mayoría decidieron que se prescindiría de la mención de género por considerarse innecesario. También esto lo ha precisado nuestra presentadora. Entonces, ahora sí vamos, como dicen, al grano y vamos a mirar los hechos relevantes y pretensiones de tales acciones constitucionales acumuladas, y estos son los siguientes. En el primer caso, los hechos tuvieron ocurrencia en la ciudad de Cali, en uno de los juzgados civiles municipales, ante el cual una mujer cuyos oficios eran labores domésticas y vendedora en una tienda de comestibles fue demandada ejecutivamente por su excompañero permanente a raíz del incumplimiento de un acuerdo conciliatorio celebrado ante el Centro San Buenaventura de Cali el 27 de septiembre de 2010, en el que se convino que como la unión marital de hecho se deterioró por violencia de la mujer contra el hombre vinculado y el menor hijo habido entre los dos, se debía dar por terminada esta relación y por ente se procedería a disolver y liquidar la consiguiente sociedad patrimonial de hecho, estipulándose varias cosas. La primera hace referencia a aceptar que entre los padres comprometidos nació en el mes de agosto de 2005 una sociedad marital de hecho y a la fecha de suscripción de dicha acta se encontraba vigente. El segundo acuerdo compromete o hace referencia a que para el día de celebración de esa audiencia se ponía fin a dicha unión y por ende procederían a liquidar la sociedad patrimonial. Un tercer acuerdo hace referencia a que respecto al menor hijo habido de esta unión, acordaban que la custodia y el cuidado personal quedaría en cabeza de la progenitora, quien le permitiría visitas voluntarias a su descendente. Dice que cada 15 días y se dice el horario en que se debían llevar las visitas. También se pactó que respecto a la cancelación de alimentos, vestido, educación y salud del menor hijo que ha habido en común, se acordó que el progenitor asumiría gastos de salud, pensión, colegio, matrícula, transporte, libros y útiles escolares, y la madre correría con los gastos de vivienda y alimentación. En lo referente a la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, acordaron que la progenitora accionante en este caso pagaría en la ciudad de Cali a su excompañero permanente la suma de 35 millones de pesos en dos cuotas, una de 17.500.000 pesos el día 30 de septiembre de 2011 y el saldo
el mismo día, en el mes de enero del año siguiente, pactándose pago de intereses al 1% pagadero dentro de los primeros 5 días de cada periodo mensual a partir del mes de octubre del año 2011. Se combinó también la renuncia a cualquier reclamación posterior por ese concepto. Se pactaron que el progenitor desalojaría la casa que habitaba en común con la accionante a más tardar el 30 de octubre de 2010, comprometiéndose la pareja a respetarse y a no agredirse de ninguna forma. Asimismo, aparece que la progenitora se comprometió a desistir de la totalidad de las acciones penales y policivas interpuestas. Este acuerdo aparece que estuvo precedido de violencia intrafamiliar por parte del progenitor hacia la pareja mujer y hacia el menor hijo, ocurrida el 20 de diciembre de 2009, cuando la ejecutada lo denunció penalmente por tales hechos que le ocasionaron lesiones que, según el Instituto de Medicina Legal, le dejaron una incapacidad definitiva sin secuelas, pero se recomendó valoración por psicología y trabajo social ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para analizar los factores de riesgo y aspectos legales y de protección en relación con la pareja y los hijos en común a fin de garantizar su seguridad. También obra en dicho expediente que la Fiscalía General de la Nación solicitó al comandante de policía de La Flora de Cali adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad personal y familiar del accionante, que a pesar de lo anterior ocurrió un segundo episodio de iguales características el 5 de enero de 2010, lo que conllevó formulación de una segunda denuncia, pero a través de apoderado, cuyo conocimiento le correspondió a la Fiscalía 57 local de Cali. A raíz de la primera queja y como consecuencia de las medidas de protección tomadas a favor del accionante y de su descendiente, dice el accionante que se incrementó la violencia física y psicológica a cargo del mismo agresor, a tal punto que tuvo que intervenir la policía y dio lugar a su arresto, quien para defenderse procedió a autoflagelarse y a formular denuncia contra su compañera por la misma clase de violencia, como a solicitar una audiencia conciliatoria ante el mismo centro de conciliación mencionado previamente, que finalizó con el levantamiento del acta presentada como título base de la ejecución. Tal incumplimiento de esa medida de desalojo dio lugar a la iniciación de un incidente por violación de este acuerdo, sometiéndose su decisión a un juez de paz, y en audiencia celebrada el 22 de marzo de 2011 se suscribió un nuevo acuerdo en el que el padre cedió a favor de su menor hijo el 50% del inmueble que era de propiedad del accionante y en el que convivían los tres, y que fue adquirido mediante escritura 1979 del 24 de noviembre de 2005, acuerdo que fue protocolizado mediante escritura del 2 de junio de 2011 ante la Notaría Quinta de Cali. Dado que el progenitor no logró que su expareja le cancelara la primera cuota del acuerdo económico consignado en el acta de 27 de septiembre de 2010, el 11 de enero de 2012 le inició proceso ejecutivo en su contra, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 21 Civil Municipal de Cali, autoridad que el 17 de enero de 2012 libró mandamiento de pago contra la accionante propietaria del inmueble citado, concediéndole 5 días para pagar la obligación cobrada y 10 días para proponer excepciones como lo
exigían los artículos 488 y 509 del Código de Procedimiento Civil, codificación vigente para esa época. La demandada, sin estar asistida por el apoderado, el 9 de mayo de 2012, presentó escrito narrando los hechos de violencia intrafamiliar de los que había sido víctima por el ejecutante, expareja suya, durante el tiempo que convivieron y en particular el sucedido el 22 de marzo de 2011, cuando ingresó de manera violenta a su vivienda infringiendo el acuerdo consignado en el título base de ejecución. Cabe anotar que este escrito advierte que el 22 de marzo, anotado en horas de la mañana, aproximadamente siendo las 10 horas, cuando se encontraba trabajando en la tienda de venta de dulces, llegó María Isabel a comunicarle que en su casa se encontraba su expareja acompañado de una señora. Aparece que tal información la llevó a dirigirse a su residencia y cuando llegó pudo observar que habían abierto e ingresado a la misma sin permiso de autoridad alguna, violándose la protección ordenada debido a la violencia intrafamiliar sufrida. Por tales razones, pide que no se siga adelante la ejecución en su contra. No obstante, el juez ante quien se presentó la petición nos accedió a ello y ordenó a seguir adelante la misma, ordenando a su vez el avalúo y remate del bien embargado para cancelar la obligación, objeto de recaudo, y asimismo ordenó la liquidación del crédito y condena en costas a la ejecutada. Después de tales órdenes, el proceso fue trasladado y asignado al Juzgado Octavo Municipal de Ejecución de Cali y el día 27 de julio de 2017, el excompañero comprometido en el asunto aparece que cedió los derechos del crédito contenido en el acta de 27 de septiembre de 2010 a Javier Chate Segura, negociación que fue aceptada por el despacho el 2 de agosto siguiente. Como la ejecutada no estaba de acuerdo con que se le siguiera adelante la ejecución, formuló acción de tutela contra el juzgado que profirió mandamiento de pago en su contra por considerar que no se le debió haber otorgado mérito ejecutivo al acta de conciliación tan mentada, ya que quien la suscribió no tenía la calidad de conciliador. Este mecanismo constitucional le correspondió al Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali, quien en sentencia del 12 de enero de 2018 lo denegó tras advertir que la irregularidad alegada por la accionante no fue asomada al proceso ejecutivo y por ende no había agotado los medios de defensa que tenía a su disposición ante el juez natural, a más que las pruebas sobrantes en el proceso daban cuenta que el conciliador se encontraba debidamente autorizado para ejercer el cargo. Impugnado este fallo de tutela, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali confirmó la sentencia el 14 de febrero de 2018 por las mismas razones. Antes de conocer dicha decisión, la accionante formuló ante el Juzgado de Ejecución Civil de Cali la nulidad de lo actuado a partir del mandamiento de pago, porque consideraba que el acta de conciliación carecía de mérito ejecutivo, ya que no reunía las exigencias del artículo primero, numeral quinto de la Ley 640 de 2001. Este incidente fue rechazado de plano el 18 de julio de 2018, dado que se consideró que los hechos pudieron haber sido alegados como excepciones. Como excepciones previas o como fundamento del recurso de reposición contra el mandamiento de pago, y estos actos procesales no fueron agotados por la parte ejecutada.
También dijo la actora que su precaria formación académica y la falta de diligencia de su apoderado la llevaron a no contar con las garantías para ejercer su defensa en el proceso ejecutivo, lo que le vulneró el derecho fundamental al debido proceso, a su defensa y al acceso a la administración de justicia, porque el juzgado civil municipal, al reconocerle mérito ejecutivo al acta, no verificó que este acuerdo no cumplía con las formalidades de los artículos 1 y 40 de la Ley 640 citada, dado que no indicaba expresamente la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación pactada, ya que el pago estaba sujeto a la liquidación de la sociedad patrimonial, de hecho que no se llevó a cabo ni dentro de ese acuerdo patrimonial conciliatorio, ni con posterioridad a la fecha por ningún otro medio legal. Además dijo que se vio obligada a firmar el acta por no seguir siendo objeto de violencia intrafamiliar que sobre ella ejercía su compañero, padre de su menor hijo. En consecuencia, pidió el amparo de tales derechos fundamentales y por ende dejar sin efectos el mandamiento de pago y en su lugar se dictara nueva providencia que tuviera en cuenta las circunstancias que antecedieron a la suscripción del tan anotado título base de ejecución, especialmente su calidad de víctima de violencia intrafamiliar. Ahora pasamos a sintetizar lo ocurrido en el segundo caso. Como podrán ustedes observar, se llevó a cabo, los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá el 29 de marzo de 2019, cuando otra mujer de la tercera edad, obrando en nombre propio, formuló acción de tutela para que se le protegieran sus derechos a la igualdad, debido proceso, porque consideraba que el Juzgado Civil Municipal de Bogotá, que ordenó seguir adelante la ejecución en su contra y a favor de su excompañero permanente, no la oyó en el proceso ejecutivo para exponer que tal báculo de ejecución fue emitido en circunstancias de violencia intrafamiliar en su contra que le forzaron a contraer la obligación cobrada. Los hechos y fundamentos que soportaron dicho pedimento hacen alusión que la accionante era una mujer, como ya dije, de 60 años de edad, dedicada a las labores del hogar, actividad que ejercía coetáneamente con la costura, siendo esta última la fuente de sus ingresos, encontrándose afiliada al régimen subsidiado en salud. Asimismo, afirma la accionante que convivió de manera marital y de hecho por espacio de 20 años con quien la estaba ejecutando y que con dicha persona procreó 2 hijos ya mayores de edad. También sostuvo que durante dicha relación fue víctima de violencia física, psicológica, económica y fuera de ello fue accedida carnalmente de manera violenta bajo la amenaza de no continuar sosteniendo el hogar ni supliendo sus necesidades personales. Las únicas medidas de protección tomadas a su favor las llevó a cabo la comisaría de Usme, consistente en una orden de desalojo impuesta al ejecutante el 15 de abril de 2015, confirmada por un juzgado de familia de descongestión de Bogotá el 5 de junio siguiente, que solo se hizo efectiva hasta el 20 de octubre del mismo año, ante la negativa de abandonar el excompañero la vivienda que compartían en común. Previo al desalojo, aparece que el 25 de septiembre de 2015 suscribieron un acuerdo donde reconocían que durante el tiempo de convivencia compraron una casa en la localidad de Usme a nombre de la ejecutada. Igualmente aparece que la accionante se comprometió
a pagar al ejecutante la suma de 10 millones de pesos, pagaderos en 2 años, debiendo suscribir 4 letras de cambio a razón cada una de 2.500.000 pesos, fijándose como plazo de pago de la primera el 30 de abril de 2016, la segunda el 30 de diciembre de 2016, la tercera el 30 de agosto de 2017 y la cuarta el 30 de diciembre de 2017. Y finalmente, el excompañero se obligó a vivir en lugar diferente al de la residencia actual. Posteriormente, el beneficiario de tales títulos endosó uno de ellos, el que tenía como fecha de pago el 30 de abril de 2016, a un abogado. Dicho profesional del derecho, el 12 de junio de 2016, presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía contra la objecionante para que se le librara mandamiento de pago por la suma de 2.500.000 pesos. De la lectura de la letra, obra que fue suscrita el 25 de septiembre de 2015 para ser cancelada el 30 de abril de 2016. El mandamiento fue librado el 15 de julio de 2016 por el capital anotado más los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta su pago efectivo. Notificada de la ejecución la demandada, pidió amparo de pobreza alegando no contar con recursos económicos para contratar un abogado que la asistiera. Y el 29 de junio de 2017 se accedió a ello y se le designó apoderada, quien tomó posesión el 31 de julio siguiente. Dice la obligada al pago que la apoderada designada no formuló mecanismos de defensa a su favor ni pidió reposición del mandamiento de pago, lo que llevó a que el 15 de septiembre de 2017 se ordenara seguir adelante de la ejecución en su contra, liquidar el crédito, evaluar, y rematar el inmueble de su propiedad. Como no estuvo de acuerdo con tales decisiones, el 1 de febrero de 2019, actuando en causa propia, solicitó la condonación de intereses cobrados y decretados, como la fijación de fecha y hora para audiencia de conciliación, a fin de llegar a un acuerdo de pago. Tales pedimentos fueron denegados el 7 de febrero de 2019 por haberse formulado de manera extemporánea. Dicha negativa la llevó a formular acción de tutela contra el juzgado por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos a la igualdad y debido proceso, ya que consideraba que le faltó defensa técnica, dado que la apoderada designada por el despacho para representarla no ejerció su función como debía ser, lo que la redujo a un estado de desigualdad frente a la contraparte, que es abogado de profesión. A más de ello, dijo que su precaria formación académica le impidió conocer de los procesos judiciales de ejecución, lo que la llevó a no intervenir oportunamente en los mismos para defenderse debidamente, asomando también que su consentimiento a librar la letra de cambio cobrada se encontraba viciado por fuerza y dolo en razón a que la firmó, dijo expresamente, por un hecho externo de género, por un temor de tal naturaleza que me obligó a asumir una obligación que no tengo con mi excompañero permanente. Dijo también que lo hizo para que la dejara de violar y se fuera de la casa. El mecanismo constitucional fue admitido el 1 de abril de 2019 y se vinculó al juzgado que dictó el mandamiento de pago como a los interesados en las resultas del asunto, ejecutante y abogado a quien se endosó la letra, pronunciándose solo el funcionario vinculado,
quien pidió la negación del mecanismo por cuanto consideró que obró conforme a derecho, ya que no me dio ninguna irregularidad y que lo alegado obedeció a circunstancias netamente familiares ajenas al despacho. El 8 de abril de 2019 se denegó la acción por cuanto se consideró que el proceso ejecutivo se llevó conforme a ley y por ende tenía toda la validez del caso. Tal negativa llevó al accionante a impugnar el fallo por cuanto insistió lo alegado ante el juez natural, a más de considerar que si bien es cierto, le fue asignada una abogada para representarla en el proceso, no es menos cierto que tal profesional no ejerció el derecho a su derecho a la defensa, dado que no atacó el mandamiento de pago con reposición, ni formuló las excepciones del caso, lo que llevaron a que se ordenara seguir adelante la ejecución en su contra. Esta decisión fue desatada el 2 de mayo, esta alzada fue desatada el 2 de mayo de 2019 por el juez colegiado, quien confirmó lo resuelto por los mismos argumentos, añadiendo que por tratarse de un proceso de mínima cuantía, la ejecutada pudo haber intervenido directamente ante el juez natural para alegar lo asomado ahora y no haber omitido el ejercicio de tales derechos, lo que ahora la legitima para entablar la tutela. Pasamos a un segundo aspecto, que es el trámite ante la Corte. Como ya se dijo, estos fallos adversos a los intereses de las mujeres ejecutadas fueron seleccionados y acumulados para revisión por petición de la Defensoría del Pueblo para que se pronunciara sobre la obligación constitucional de incorporar el enfoque de género en el desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de controversias y ampararle los derechos fundamentales de las accionantes al debido proceso y a una vida libre de violencia. Fuera de ello, se depreca la declaratoria de invalidez de lo actuado en el proceso ejecutivo de Marras porque el acta de conciliación asomada como título base de ejecución es inexistente por cuanto la audiencia donde se suscribió y se llevó a cabo sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en favor de una mujer víctima de violencia de género. Revisados los expedientes, se decretaron pruebas oficiosas. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional entró a revisar tales fallos y lo primero que trató fue el tema de competencia para revisar estas tutelas. La Corte dijo que tenía competencia para revisarlas y acumularlas por la unidad temática tratada, como lo estatuyen los artículos 33 a 35 del decreto 2591 del 91 y en cumplimiento de los autos de las salas de selección números 1 y 3 de dicha corporación, que databan de 21 de enero y 28 de junio de 2019 respectivamente. Establecida la competencia, se pasó a estudiar la legitimación por activa y pasiva de los intervinientes en dichos mecanismos constitucionales seleccionados y acumulados. Y se concluyó que, conformidad con lo previsto en el artículo 10 del decreto 2591 del 91, las mujeres accionantes están legitimadas por activa para formular el mecanismo porque lo hicieron en defensa de sus derechos constitucionales fundamentales. En lo atinente al extremo pasivo, conforme los artículos 5 y 13 del decreto 2591 citado, también se determinó
su configuración por cuanto se vincularon como accionados las autoridades judiciales que emitieron las decisiones cuestionadas y a la vez violatorias de los derechos de las ejecutadas y los terceros interesados en las resultas del asunto. Determinados estos presupuestos de la acción, se dijo que como las acciones fueron promovidas por mujeres víctimas de violencia física y psicológica e incluso sexual, ejercidas por sus excompañeros permanentes, conforme denuncias que con ocasión de estos hechos se elevaron ante diferentes autoridades judiciales y administrativas, había motivo para la prosperidad de tales mecanismos. También se dijo que cada una de ellas fueron objeto de constantes episodios de violencia doméstica por parte de sus parejas que llevaron a poner fin de manera consensual tales situaciones. De hecho, mediante la suscripción de cientos documentos contentivos de acuerdos económicos, acta de conciliación y letras de cambio, en virtud de los cuales se comprometieron no solo a abandonar la vivienda familiar a cambio de determinadas sumas de dinero equivalentes a sus derechos patrimoniales sobre inmuebles cuyo registro de propiedad figuraba a nombre de ellas. No obstante, dice la Corte, como tales acuerdos no fueron cumplidos por las accionantes al llegar el plazo ejecutado, dada su precaria situación económica, trabajadoras informales, ello llevó a que sus acreedores, excompañero permanente y endosatario, a promover procesos ejecutivos en su contra. Dice la Corte que presentados los títulos aludidos ante las autoridades judiciales competentes, se estableció que estos contenían una obligación expresa, clara y exigible en su contra y por ello se libraron los respectivos mandamientos de pago y posteriormente se ordenó seguir adelante la ejecución contra las mismas, como ya hemos dicho, consecuencialmente decretándose el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad de estas personas para garantizar el pago de dichas obligaciones. Inconforme con estas órdenes judiciales, las mujeres ejecutadas acudieron, como ya se dijo, a la acción de tutela reclamando protección de sus derechos constitucionales fundamentales, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, manifestando que los funcionarios judiciales que dictaron estas decisiones incurrieron en graves deficiencias al evaluar los requisitos de los títulos ejecutivos presentados. Textualmente se dice, toda vez que asumieron que los documentos aportados por los demandantes contenían una obligación ejecutable sin valorar su calidad de víctimas de violencia intrafamiliar, circunstancia que afectó sus voluntades al momento de acceder a los acuerdos económicos respaldados en estos. Además, señalaron que no tuvieron la oportunidad de ser oídas dentro del proceso para hacer valer sus derechos e intereses debido a que no contaron con una defensa técnica, pues sus apoderados se abstuvieron de formular recursos contra las órdenes de pago o de proponer excepciones y por ende no advirtieron a los jueces civiles conocedores de los asuntos en uno de los casos sobre los hechos de violencia intrafamiliar que antecedieron a la suscripción del acta conciliatoria y en otro a través de apoderados, lo que impidió tenerlos en cuenta. Ambas ciudadanas solicitaron como medida de protección de las garantías fundamentales anotadas dejar sin efectos todo lo actuado a partir de las órdenes de pago y volver a dictarlas teniendo en cuenta su calidad de víctimas de violencia intrafamiliar y las demás circunstancias de todo orden que la forzaron a contraer estas obligaciones de cobro judicial, dado que se alega expresamente en un caso la configuración de efectos sustantivos derivado de la falta de verificación de las formalidades que debía contener el acta de conciliación para que prestara mérito ejecutivo, según lo disponen los artículos ya tan repetidos
primero, numeral 5 y 40 de la Ley 640 de 2000. Los mecanismos constitucionales, como ya también lo anotamos en precedencia, fueron negados porque en líneas generales los sancionantes contaron con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos a la defensa en razón a que su no ejercicio de medios de impugnación que tenían a su alcance para controvertir los fallos que les resultaron adversos, tal deficiencia no podía trasladarse a las autoridades judiciales de conocimiento, quienes actuaron dentro del marco jurídico aplicable a los procesos de ejecución. Fuera de ello, en uno de los casos se trató la falta de requisito denominado inmediatez del mecanismo porque no había sido instaurada dentro de un término razonable, sino después de 6 años de proferido uno de los mandamientos de pago. Precisados estos puntos preliminares, la Corte entró a revisar los fallos y a decidir de fondo así. Se dice que la Corte observó que aunque los accionantes no lo refirieron expresamente, la problemática de índole constitucional que subyace a cada una de las acciones referidas está relacionada con la falta de aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género por parte de los jueces de la especialidad civil que tramitaron estos procesos ejecutivos, porque no advirtieron que una de las partes de la relación procesual se encontraba en aparente situación de desigualdad o asimetría frente a la contraparte, dada su condición de mujer y víctima de la violencia intrafamiliar. También se dijo que esta omisión no solo podía haber llegado a comprometer los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y acceso a la administración de justicia, sino también a su derecho a una vida libre de violencia, garantía que se deriva de la consagración constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el mandato superior de no discriminación por razones de género, artículos 13 y 43 de la Carta Política. Que dice la Corte que quedaría entonces por establecer que las decisiones judiciales censuradas, además de ser un defecto sustantivo como lo alegó una de las accionantes, podrían obedecer a otros defectos materiales identificados como desconocimiento del precedente constitucional en materia de incorporación de la perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad judicial o defecto fáctico por ausencia de valoración de elementos de juicio relevantes allegados al proceso, o defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y por ausencia de defensa técnica en atención a la observación estricta de las reglas de procedimiento frente a casos que involucran a sujetos de especial vulnerabilidad y a las aparentes deficiencias en la gestión adelantada por las apoderadas de las accionantes y violación directa de la Constitución por desconocimiento de los artículos 13, 42 y 43 de la Carta Política relacionados con el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia de género. La enunciación de estos defectos, dice la Corte, no supone una especie de prejuzgamiento por parte de nuestro máximo órgano de justicia constitucional, sino que sirven al propósito de fijar con precisión los cargos que serán objeto de estudio en la presente providencia conforme a lo alegado y las intervenciones de la Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia y el Derecho. Fijados entonces los límites del presente asunto, la Corte, previamente a resolver el problema jurídico que le correspondía en revisión, verificó la acreditación de los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutelas presentadas con providencias judiciales que la doctrina ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, donde se concluye que solamente procede de manera excepcional y en particular
la relacionada con la configuración de defectos sustantivos procedimentales por exceso de ritual manifiesto y ausencia de defensa técnica y fáctica, como el desconocimiento del precedente constitucional y la violación directa de la Constitución. Todo lo anterior lo hizo la Corte bajo el contexto de la violencia de género contra la mujer, su protección integral de derechos a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de cualquier tipo de violencia dentro de los marcos constitucional, internacional y legislativo nacional, como las barreras que enfrentamos para el acceso a la administración de justicia, la perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad jurisdiccional, como forma de mejorar el acceso a la administración de justicia, los criterios de equidad para una administración. Con esta perspectiva, preguntas clave para establecer cuándo aplicar el enfoque diferencial y el deber de los conciliadores en derecho de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de la función de administrar justicia de manera transitoria para finalmente resolver los casos concretos. De acuerdo con lo expuesto y lo contenido en la sentencia C-543 del 92, en principio de todos es sabido que la acción de tutela no procede contra las providencias judiciales. Solo procede de manera excepcional como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial cuando de la actuación se advierte la violación o amenaza de un derecho fundamental. A partir de tal precedente constitucional, solo es viable cuando la desviación sea de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia judicial por tratarse de una vía de hecho, por existir varios tipos de vicios o defectos tales como sustantivos u orgánicos o fácticos o procedimentales. La Corte, ante estos precedentes, identificó como requisitos generales los que ya ustedes conocen, que el caso a estudio sea de relevancia constitucional, que el actor haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, que la petición cumpla con el requisito de inmediatez de acuerdo con los presupuestos de proporcionalidad y razonabilidad, que en el evento de haberse presentado una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en las decisiones cuestionadas y resulte reciba de sus derechos fundamentales alegados como vulnerados. También se advierte el requisito que los actores identifiquen de forma razonable los hechos que generaron la violación y que ésta haya sido alegada en el proceso judicial. Y finalmente, que el fallo censurado no se trate de una acción de su tutela. Esto aparece plasmado en las sentencias 396 de 2014 y 270 de 2017 de ustedes conocidas. Al identificarse el cumplimiento de estos presupuestos generales de procedencia de las acciones de tutela formuladas contra las providencias judiciales citadas, se concluyó que efectivamente la cuestión que se está debatiendo o se debatió trascendía el ámbito de la mera legalidad y poseía relevancia constitucional, como quiera, que no solo persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y a una vida libre de violencia de dos mujeres que han asegurado haber sido objeto de maltrato físico y psicológico por parte de sus excompañeros permanentes sentimentales, sino también la falta del deber de aplicación de la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional y específicamente en la especialidad civil, cuando se advierten situaciones que involucren relaciones de poder asimétricas o patrones estereotipados de género, aspectos que al parecer fueron omitidos por los funcionarios judiciales que asumieron el conocimiento de los procesos ejecutivos aludidos.
Asimismo, se dijo que la controversia planteada resulta constitucionalmente relevante en la medida que sería la primera vez que se pronunciara la Corte acerca de la perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad judicial transitoria, caso de los conciliadores en derecho. Ahora, en lo referente al agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial por parte de los accionantes, si bien es cierto, dice la Corte, no lo hicieron, no fue porque no existían estos medios, reposición, mandamiento de pago o formulación de excepciones, sino porque los profesionales del derecho que las asistían no los formularon, omisión que da lugar a la formulación del mecanismo, ya que se configura la falta de defensa técnica y posible presencia de un defecto procedimental absoluto, a pesar que las afectadas a motu propio lo hicieron, pero no encontraron eco en el funcionario de conocimiento por la existencia de ese rigorismo procesal de oportunidad frente a personas vulnerables. En lo tocante al requisito de inmediatez, también se dijo que las acciones formuladas ya fue estas sí fueron formuladas, perdón, de manera oportuna, por cuanto lo hicieron 2 meses después de haber quedado en firme el auto de 18 de julio de 2018 que rechazó de plano el incidente de nulidad de lo actuado dentro de uno de los expedientes y en el otro a partir de la providencia del 7 de febrero de 2019 que negó la solicitud de condonación de intereses, como quiera que las acciones de tutela se formularon respectivamente el 27 de marzo de 2018 y el 29 de marzo de 2019. Y las vulneraciones alegadas no solo tenían origen en las órdenes de pago decretadas contra las mismas en los años 2012 y 2016, respectivamente, sino que se desplegaba de toda la actuación asumida por los jueces de instancia, pues en ningún momento repararon en aplicar la perspectiva de género en sus decisiones, lo que conllevó en el tiempo la asistencia de tales omisiones. Respecto al efecto determinante de la irregularidad procesal alegada, se dijo que si las autoridades judiciales censuradas hubiesen abordado la litis de manera diferenciada, incorporando la perspectiva de género como categoría de análisis de la cuestión jurídica a resolver, posiblemente hubiera variado el alcance de la decisión, pues su conocimiento no solo tendrá la visión del ejecutante, agresor, sino el contexto de violencia con el que vivió con la ejecutada, escenario de valoración que fue sustraído de plano, obstáculo insalvable para que las accionantes hubieran informado oportunamente sobre su situación de vulnerabilidad e impugnaran las decisiones tomadas que les resultaron adversas y hubieran aportado las pruebas que consideraran conducentes para hacer valer sus derechos e intereses, lo cual también hubiera tenido efecto decisivo en la solución finalmente adoptada. En lo referente a que la parte accionante hubiera identificado de manera razonable los hechos que generaron la vulneración alegada, como los derechos presuntamente violados, y que ello hubiese sido presentado al interior del proceso judicial, siempre que esto fuera posible, también acotó la Corte que se cumplió en este caso, por cuanto además durante el proceso ejecutivo, la primera de las accionantes invocó su condición de víctima de violencia intrafamiliar para que dicha circunstancia fuera objeto de valoración, y la segunda, si bien es cierto, no planteó tal circunstancia, ello ocurrió porque no tuvo oportunidad de hacerlo debido a la conducta omisiva de su apoderada que le fue designada con ocasión al amparo de pobreza solicitado y concedido. Finalmente, el último presupuesto también se dio porque lo censurado no son sentencias de tutela, sino decisiones proferidas al interior de procesos ejecutivos.
Pasamos ahora a lo que dijo la Corte respecto a una breve caracterización de cada una de las causales específicas de procedencia de los mecanismos o defectos materiales y que no son otros que defecto sustantivo o falencia o hierro en lo decidido que tiene origen en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento de los funcionarios judiciales y que es de tal magnitud que hubiera llevado a que se profirieran decisiones que no obstaculizaran o lesionaran la efectividad de las prerrogativas fundamentales alegadas. Esto aparece consignado en las sentencias de unificación 195 de 2012 y 918 de 2013. O sea que el defecto se configuró cuando los jueces civiles que conocieron los procesos ejecutivos de Marra desbordaron los límites de la Constitución y la ley, reconociendo derechos en disposiciones jurídicas evidentemente inaplicables al caso concreto o con interpretaciones contraevidentes de la regla finalmente aplicable o desconociendo su alcance y por ende vulnerando derechos fundamentales. Se dice, no se juzgó con perspectiva de género. Siguiendo con el estudio, se pasó a efectuar una breve caracterización de cada una de las causales específicas de procedencia del mecanismo o defectos materiales y que, como ya dimos, no son otros que defectos sustantivo o falencia o hierro en lo decidido que tenía origen en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas sometidas al conocimiento del funcionario judicial y que fue de tal magnitud que hubiera llevado a que se profirieran decisiones que no, como ya dijimos, no violaran la efectividad de las prerrogativas de las personas involucradas. Esto ya aparece, como ya se dijo, esto demostrada su configuración. También se demostró el defecto fáctico que en líneas generales se puede presentar por ausencia de valoración probatoria u omisión judicial o vía de una acción positiva al incurrirse en hierro en la valoración de las probanzas o por desconocimiento del precedente judicial o por violación directa de la Constitución. En este orden, la violencia de género contra la mujer tiene su origen en tiempos inmemoriales y así lo ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 48104 del 20 de noviembre de 1993, expedida en el marco de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto se debe a una estructura de organización de la sociedad basada en estereotipos de género que han provocado una enorme brecha entre los sexos, como ya lo hemos dicho en anteriores conferencias. Estos estereotipos de género per se no son necesariamente problemáticos, sino cuando operan para ignorar las características, habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales de forma tal que se niegan a las personas sus derechos y libertades fundamentales creándose jerarquías de género. Sentencia de Unificación 080 de 2020. Por ello, la ONU en el año 93 definió la violencia contra la mujer bajo las siguientes características conocidas de ustedes: por sexo, desigualdad y presentación en cualquier ámbito de la vida. Sentencias de Unificación 080 ya citada, especialmente ocurrida en los propios hogares como consecuencia del manto de reserva que socialmente cobija a las relaciones familiares, pudiéndose presentar, como ustedes ya lo saben, de forma física, psicológica, sexual, económica. Esto aparece desarrollado en las sentencias de tutela 012 de 2016 y 093 de 2019. A su vez, la Carta Política del 91 cambió los derechos de las mujeres y sus relaciones con el Estado colombiano, consagrando en el artículo 13 la igualdad de derechos y deberes, consagrando un apoyo especial a la mujer cabeza de familia en el artículo 43, de apoyarla y adecuada y efectivamente en la participación decisoria de la administración pública,
derecho consagrado en el artículo 40 de la misma Carta, condenando cualquier forma de violencia intrafamiliar, artículo 42, propendiendo especial protección a la mujer trabajadora y a su maternidad, artículo 53. Siendo así, la labor de hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la mujer debe ser aplicado de manera preferente por la Administración de Justicia, ya que juega un papel fundamental en la solución de los conflictos. Tales inclusiones tienen soporte en el derecho internacional, que reconocen que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales, e imponen a los estados ejecutar políticas de prevención, erradicación y sanción de tales conductas. Esto aparece expresado por la ONU, CEDAW, año 79, por la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos, e Interamericana para prevenir estas conductas, en Belén de Pará, año 94, y en el derecho nacional, en las leyes 294 del 96 para prevenir la violencia contra la mujer, 1257 de 2008, 1542 de 2012, 1639 de 2013 y 1761 de 2015, que creó el tipo penal de feminicidio. No obstante lo anterior, las mujeres se enfrentan, como ya dijimos, barreras para el acceso a la administración de justicia, tales como falta de información de sus derechos, desconocimiento de procedimientos judiciales, escasez de recursos económicos, discriminación por razón de género y barreras idiomáticas. Por ello, se debe mejorar o eliminar tales prejuicios que datan de la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, año 95, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, donde se tiene como un reconocimiento de las diferencias en las relaciones entre las personas por razón de sexo, edad, etnia y roles. Por otro lado, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió una cartilla de género para difundir tales prerrogativas. Así, la perspectiva de género en el ejercicio de la administración de justicia es un criterio hermenéutico que debemos emplear todos los funcionarios judiciales con independencia de jerarquía o especialidad para resolver los litigios, y con el fin de integrar los principios de igualdad y no discriminación en la interpretación y aplicación de las normas, a fin de garantizar los derechos humanos, en especial el de las víctimas, aun cuando las partes no lo hayan contemplado y en cualquier etapa del proceso. En este orden, la jurisprudencia constitucional tiene la obligación de aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia. Ello aparece desarrollado en las sentencias T 878 de 2014, 967 de 2014, 012 de 2016, 145 de 2017, 462 de 2018 y 093 de 2017, donde en esta última se trató una controversia civil relacionada con un proceso de restitución de inmueble arrendado, y en donde se dijo que es deber judicial aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género en todos los casos en que se tenga sospecha de una posible situación de violencia de género. Y finalmente, la sentencia de tutela 080 de 2020 en procesos de divorcio. De lo anterior surgen una serie de preguntas clave para establecer cuándo aplicar el enfoque diferencial. Veamos cuáles son. La primera sería quién es la víctima y quién es el agresor, hombre o mujer, discapacitado o no, indefenso o vulnerable. La segunda iría a dirigir sobre el acceso a sus recursos y posibilidades. La tercera hace referencia a la titularidad de bienes en controversia por ser constitutivo de elemento de poder para quien los tente. La cuarta hace referencia a quién está obligado a prevenir, proteger, hacer o no hacer algo, quién tiene derechos y a qué, y no dádivas o favores, quién controla la situación como ejercicio del poder como determinante de la violencia, quién controla el dinero, la movilidad,
la comunicación, la participación ciudadana, la democracia como autoridad y la rendición de cuentas, la crianza de hijos, la autonomía personal y derechos sexuales y reproductivos, la distribución de beneficios, dado que uno puede recibir más y otro menos, análisis de situaciones teniendo en cuenta reglas, normas y costumbres. Por ejemplo, traemos a colación la ley 1932 sobre capacidad de mujeres casadas para administrar justicia de los bienes propios como adquiridos durante la sociedad conyugal. Como también en este aspecto aparecen comprometidos lo decidido por el Centro de Conciliación San Buenaventura de Cali. Esto llevó a la Corte a estudiar la situación de los administradores de justicia de manera transitoria, los conciliadores en derecho, y dijo que al igual que los jueces y demás autoridades del Estado que tienen asignadas funciones judiciales no pueden actuar al margen de la aplicación de la perspectiva de género y menos aún en temas relacionados con asuntos de familia, pues como se ha dicho, en el hogar es donde lamentablemente la violencia contra la mujer encuentra el escenario propicio para su ocurrencia. Por tanto, desatender dicha obligación implica no solo desconocer el mandato constitucional y convencional de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, sino incurrir en actos de revictimización institucional que ciertamente obedecen a la falta de sensibilidad del conciliador frente a la problemática individual, sin perder de vista que abstenerse a aplicar dicho enfoque diferencial generador de nuevas controversias jurídicas que se suman a la violación de los derechos de las mujeres y facilitan perpetuar su condición de vulnerabilidad. Lo anterior nos lleva a precisar las siguientes conclusiones. Como ya dije, la sentencia no fue por unanimidad, sino me dio salvamiento parcial en unos aspectos de la misma. Entonces, al unísono, la sentencia es precisa en establecer protección integral que deben recibir todas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Eso no se desconoce por ninguno de quienes integraron esas salas de revisión. También se dice que no obstante existir barreras para acceder a la administración de justicia para estas personas constitucionalmente, legalmente y jurisprudencialmente, se ha determinado la aplicación, como ya dijimos, obligatoria de la herramienta denominada perspectiva de género, fallar con perspectiva de género, tanto para quienes administramos justicia de manera permanente como para quienes los hacen de manera transitoria, caso de los conciliadores en derecho. No obstante, no considera quien salvo vota que se revocaron los fallos de tutela adversos a los intereses de los accionantes. En el caso sucedido en la ciudad de Cali, se dijo que como ya el daño estaba consumado, ya se había rematado y entregado el bien a un tercero adquiriente de buena fe, no se podría restablecer el derecho a la ejecutada como lo indica la sentencia de unificación S1 807 de 2007. Conclusión de la que se apartó el magistrado Lizarazo, porque la simple compulsa de copias a los funcionarios intervinientes en el asunto no remedia lo anterior. Dijo además que se debió reconocer la presencia de violencia institucional por avalarse un acto de conciliación no contentiva de la obligación expresa, clara y exigible que deben tener todos los títulos
base de ejecución. Y fuera de ello, las personas ejecutadas, mujeres, objetos de violencia intrafamiliar, no fueron oídas al interior del proceso para exponer sus casos de violencia en razón al ritual manifiesto contentivo de las normas aplicadas en la codificación vigente para las fechas interpuestas. Y finalmente se concluye que la sola inclusión de sustantivos masculinos, como se dijo por mayoría, esto, según el magistrado que se apartó parcialmente de la decisión, desconoce lo dicho acerca del lenguaje simbólico y refleja situaciones de exclusión sexista, como lo ha venido predicando la UNESCO, a recomendar el uso del lenguaje que visibilice el rol de las mujeres. Entonces, estas son las conclusiones a que se llega en esta sentencia emitida de manera mayoritaria. Doctora Mónica, con lo anterior dejo pues ya resumido el contenido de este tema. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿qué significa incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia? Bueno, incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia, según nuestro más alto órgano constitucional, constituye un elemento, una herramienta, una herramienta o un imperativo constitucional, como dice en esta sentencia, derivado de los artículos 1329 y 229 de la Carta Política. Es una garantía del jus fundamental que complete que toda persona pueda acceder a un juez o tribunal imparcial para dirimir una determinada controversia y para obtener una decisión oportuna y de fondo que resuelva sus pretensiones sin ningún tipo de distingo, como lo plantea expresamente el artículo 13, para evitar, como dice el 42, cualquier tipo de discriminación. Su desconocimiento por quienes administramos justicia, como ya se puede dar cuenta en esta decisión y en las que han precedido, da lugar no solamente a la compulsa de copias para investigación disciplinarias de nuestros comportamientos, sino al restablecimiento de los derechos, que en este caso específico pues no se aplicó porque se primó el interés de ese tercero adquiriente de buena fe, pero como en sentencia anterior citada por el magistrado que salvó parcialmente voto, sí dio lugar a que por parte de la Corte en su momento se revocara el registro de esos derechos y la entrega de los bienes a las personas vulneradas para evitar que éstas posteriormente tengan que acudir a otros mecanismos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Siguiente pregunta, doctora. ¿Configura falta de defensa técnica no haber podido alegar oportunamente el escenario de violencia física, psicológica y sexual que llevaron a contraer la obligación ejecutada? Según lo que se aparece contemplado en este caso, sí configura falta de defensa técnica. Son dos procesos acumulados, uno de mínima cuantía y otro de menor cuantía. En el de menor cuantía,
aunque estuvo representada por un apoderado, la mujer afectada de violencia, ella expresó lo que dio lugar a la emisión de ese título base de ejecución y no fue oída por el juez de conocimiento con base en el ritualismo, a que no se presentó de manera oportuna a través de su apoderado. Esto fue tomado por la Corte como un ritualismo manifiesto y constituye falta de defensa técnica, y más aún en el otro caso, en el de mínima cuantía, que a quien se le reconoció a esa mujer el amparo de pobreza, y ese profesional de derecho no ejerció las prerrogativas de esa mujer, exponiendo que no fue oída oportuna y debidamente en el proceso, e hizo caso omiso. Entonces se plantea en esta providencia el fenómeno de falta de defensa técnica que da lugar al amparo de precado y, como ya dije, a compulsa de copias, y poner en conocimiento de las autoridades competentes la actuación de esas personas profesionales de derechos que ejercen esas funciones al interior de la Administración de Justicia. Un agradecimiento muy especial a la doctora Marta Isabel García Serrano por su clara y ponderada explicación sobre la gestión de conflictos con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar, que ha permitido conocer a fondo los planteamientos abordados dentro de las sentencias que acaba de explicarnos la doctora, la T344 de 2020, su interpretación y conceptos adoptados en ella. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.